Os damos la bienvenida a Horizontes Educativos de Oxford University Press España, el podcast sobre educación y su valor transformador. Os damos la bienvenida a Horizontes Educativos, el podcast de Oxford University Press España sobre educación y su valor transformador. Y en este episodio hablaremos sobre el aprendizaje de idiomas extranjeros en edades tempranas, un tema que creemos que puede ser de gran interés. Yo soy Montse Costafreda, Professional Development Consultant dentro del Departamento de Desarrollo Profesional de Oxford University Press. Y hoy tenemos el placer de estar con Ángela Cofiño, que seguramente si sois profesores de lengua inglesa ya la debéis conocer. Pero para aquellos que no, la tenemos aquí para que nos explique un poquito quién es y a qué se dedica. Hola Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Monse, lo primero de todo, gracias por invitarme a participar en este podcast y gracias a los oyentes por dedicar un ratito a oírnos hablar de este tema que está tan de moda ahora mismo y tan en boga en el mundo de la educación. Mi nombre es Ángela Cofiño, soy maestra de inglés en infantil en el Colegio Público Parque Infantil de Oviedo y también soy profesora en el Máster de Enseñanza Bilingüe de la Universidad Nebrija de Madrid. Pues encantados de estar aquí contigo, Ángela. Yo sé que llevas mucho tiempo dando clases en infantil, clases de inglés en infantil, y te hemos invitado a este podcast porque aunque la mayoría de personas tienen la concepción de que sí, de que el aprendizaje de idiomas es muy interesante que se empiece en edades tempranas, creíamos que era interesante reforzar esta idea y que nos explicaras un poco esos beneficios que puede aportar el empezar a aprender inglés o cualquier otra lengua extranjera desde edades muy tempranas. ¿Cuán temprana debería ser la edad para empezar a aprender un idioma extranjero? Bueno, no hay un límite de edad o una edad que se considere la más apropiada para empezar. Lo que sí es que hay muchos estudios que avalan que cuanto antes se comience, mejor. De hecho, esto lo vemos en niños o hijos e hijas de familias donde hay dos hablantes de dos lenguas diferentes, que ya empiezan prácticamente desde su nacimiento escuchando ya dos lenguas diferentes. Aunque siempre acabarán desarrollando más una que otra, que suele ser la lengua de la madre, por eso se tiende a llamar lengua materna, pero que al final acaban desarrollando las dos, ¿de acuerdo? Con lo cual no habría una edad crítica para comenzar. Sí que es verdad que todos los estudios lo que coinciden es que más que una edad concreta de comienzo, lo que se trata es de ofrecer a los niños un input de calidad ya desde muy tempranas edades. Y por eso una cosa que dijiste antes, que yo soy profe de inglés, en realidad prefiero decir que yo enseño en inglés, no de inglés. Es decir, de lo que se trata es de trabajar con el alumnado de edades tempranas, desde la edad que quieras, 2, 3, 4, 5 años, trabajando del mismo modo que ellos trabajan en el aula, es decir, de una forma natural, pero haciéndolo en inglés. Entonces, la gran ventaja de empezar en edades tan tempranas es que podemos llevar a cabo una enseñanza basada en un aprendizaje natural muy parecida a la forma en que nosotros adquirimos nuestra propia lengua materna. Es decir, no hay que meterles cuestiones de lectura, cuestiones de escritura, sino que es basarlo todo en la oralidad y en el juego. Además, a estas edades tan tempranas los niños aprenden mucho con la repetición. Es decir, como adultos pensemos un poco en cómo aprendimos nosotros a hablar o cómo enseñamos nosotros a nuestros hijos a hablar. Diciéndoles las cosas, repitiéndolas, si decían alguna cosa incorrectamente se les corrige de vez en cuando, tampoco hay que corregir machaconamente porque hay muchas cosas que se van a corregir con el tiempo y otras que si son ya cuestiones, por ejemplo, pues en español el típico participio en vez de cupe, cabido, pues que se les dice, pero bueno, ellos siguen diciéndolo mal hasta que llega un momento en que ya lo adquieren correctamente bien y sobre todo ofreciéndoles mucho input. Pues la idea es un poco hacer eso, pero en clase con los niños y haciéndolo de la forma tradicional que lo solíamos hacer nosotros, con juegos, con canciones, con rimas, etcétera, etcétera. Es decir, que aprendan el idioma extranjero de una forma totalmente natural, en un entorno natural donde no tengamos que crear ningún contexto específico para aprender inglés o aprender francés o aprender alemán, sino que es en el entorno habitual de la clase, con el material habitual de la clase, con el alumnado que hay habitualmente en clase y con los elementos y los objetos que tenemos en clase. Claro, y hablabas de la oralidad. La oralidad
en el concepto, así como lo que tú comentabas, para funcionar normalmente en el aula, ¿no? Como lo hacemos en un aula cualquiera de infantil. Exactamente, es decir, de hecho, la ley actual, una de las cosas que dice es que la enseñanza de lenguas extranjeras, tanto en la etapa de infantil como en el primer ciclo de la etapa primaria, tiene que estar focalizada fundamentalmente en los aspectos orales, es decir, en el speaking y el listening, o en el escuchar y el hablar. ¿Por qué? Porque el primero, los niños, para ser capaces de reproducir cosas en otra lengua que no es la suya, tienen que escuchar mucho. Necesitan muchísimo input oral antes de ser capaces de ellos decir nada y, por supuesto, de escribir y de leer, que es algo que vendrá posteriormente. Llegará, pero un poquito más tarde. Entonces, todo el trabajo que tenemos que hacer en el aula es un trabajo eminentemente oral. Con los niños pequeños de 3, 4, 5 años no vale darles un texto para que lean y tenerlos entretenidos haciendo una actividad. Hay que estar, como digo yo, todo el tiempo on the go. Por eso mucha gente le cuesta trabajo impartir clases en educación infantil, porque es una etapa muy exigente, tanto a nivel oral como a nivel físico como a nivel psicológico, porque tienes que estar constantemente en movimiento, en actividad. Los niños, el alumnado, los niños y las niñas todavía no son autónomos, con lo cual necesitan unas sesiones de trabajo muy dirigidas, pero a través de cuestiones orales, como te dije, por ejemplo, los cuentos, que son fundamentales. Además, los cuentos, en todas las lenguas, los cuentos tienen la misma estructura. Con lo cual los niños saben muy bien, ya van anticipando lo que puede venir después, porque en un cuento hay un planteamiento, hay un nudo, hay un problema y hay un desenlace que es la resolución de ese problema. Hay unos personajes, hay un lugar, hay un tiempo, y todo eso, toda esa estructura los niños la conocen. Con lo cual el contarles cuentos es una forma muy buena de empezar a darles un input muy positivo que poco a poco les va a ir quedando. Además, hay muchos cuentos que son muy repetitivos, con lo cual esa repetición también, o muchos también tienen rima, esa repetición de la rima, del ritmo, de estructuras repetitivas, hace que ellos vayan quedándose con ese input. Al igual que los cuentos, están las rimas tradicionales, estas que llamamos en inglés las nursery rhymes, por ejemplo. Sí. Estos juegos que hacíamos a nuestros hijos cuando eran pequeñitos de arre, arre, caballito. Claro. Mismo exactamente en inglés, con nuestro alumnado en la clase. Y también, por supuesto, están las canciones. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que las canciones que tienen, además, el ritmo, la musicalidad, que eso les permite también ir adquiriendo un vocabulario de forma mucho más significativa y memorable, como diríamos en inglés, porque asociar cierto vocabulario, cierto ritmo, ciertas canciones, pues siempre lo van a retener muchísimo mejor. Entonces, es fundamental el trabajo oral desde el principio. Y aquí, por ejemplo, una cosa que mucha gente está muy equivocada, que siempre me acuerdo que cuando empezamos a impartir allá por el año 93, 94, inglés en edades tempranas, se decía, bueno, con que sepan 3 colores, 4 números y tal, ya está. Pues no, al contrario, precisamente porque estos niños necesitan un trabajo oral enorme, el profesorado con mejor competencia lingüística a nivel oral debería estar abajo, debería estar con ellos, porque van a estar utilizándolo constantemente. Y luego adoptar una metodología, como te digo, basada en el aprendizaje natural, en el aprender como los niños aprenden su lengua materna. Mucha repetición, hacer mucho modelaje, hacer mucho recasting, que es cuando ellos responden en español, responderles en la lengua extranjera para que se vayan quedando con las cosas. Y así poco a poco, por imitación, adquiriendo input, poco a poco van a ir soltándose y a empezar a producir. Claro. Acabas de mencionar cuando evidentemente los alumnos se dirigen al profesor, a la profesora, naturalmente se dirigirán en su lengua materna, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ya has hablado del recasting, pero ¿qué hace el maestro o la maestra? ¿Utiliza su lengua materna también, la del alumno? ¿O continúa en inglés? ¿O cuál es la manera más efectiva de dar la clase? Vamos a ver, eso depende un poco, y nadie mejor que el maestro lo conoce, del grupo clase y de la situación emocional de cada niño en ese momento. Es decir, yo, por ejemplo, suelo continuar siempre en inglés, haciendo mucho modelaje, lo que te digo, mucho recasting. Si ellos me dicen algo en español, yo les contesto en inglés, enfatizándolo mucho, vocalizando muy bien. Pero si hay algún momento en que la comunicación que se establece es totalmente imposible
y tú por la cara del niño o de la niña ya ves que lo está pasando mal emocionalmente, ahí ya viene la parte emocional y entonces tenemos que acudir a nuestra lengua emocional, que es la lengua materna, ¿vale? Entonces, el uso de la lengua materna, como me acuerdo que yo me habían enseñado en la facultad cuando estudié tanto magisterio como filología inglesa, decían, en el aula solo se puede utilizar la lengua extranjera como forma de input. No, hay momentos en los que a lo mejor por un estado, por una cuestión meramente emocional, perdón, no de falta de comprensión, sino por una cuestión emocional, de ese filtro emocional que a veces ocurre en los alumnos, que tenemos que echar mano de la lengua extranjera pues para darle un mimo, de la lengua materna, para darle un mimo, para decirle, no, que lo estás haciendo muy bien. Entonces yo en esos casos lo que hago es hablar en voz bajita, como si estuviese haciendo trampa. Es decir, yo hablo al tono normal, pero si tengo que decirles algo en español, se lo digo en bajito así, como si estuviese haciendo trampa. Y ellos lo saben, ¿vale? De todas maneras, mi consejo es que se trate de continuar haciendo el recasting y las repeticiones en inglés y ver cómo reacciona el alumnado. Pero si reaccionan bien y vemos que sonríen o que nos pueden seguir, continuamos con el inglés. De todas maneras, como te dije al principio, lo importante no es ofrecerles input ahí a mogollón y estar todo el tiempo, la hora completa que tengamos con ellos hablando. Claro. Se trata de ofrecerles un input de calidad. Y a lo mejor menos tiempo y más repetitivo, pero de calidad, que les sirva a ellos para quedarse con él. Por ejemplo, hacer una sesión de storytelling puede llevar mucho tiempo si exprimes esa historia al máximo. Porque estás repitiendo constantemente las mismas estructuras, los mismos personajes, pero es que a los niños de estas edades les gusta mucho la repetición. Les encanta. Y el problema es que nos cansamos antes los profes que ellos, porque ellos piden otra vez esta canción, otra vez este cuento, otra vez, y no nos damos cuenta muchas veces que si lo demandan es porque quieren aprender más y quieren ir sabiéndolo. Entonces, poco a poco todo ese input que les vamos a ir ofreciendo va a ir quedando en esas cabecitas. Y hay niños que lo empezarán a utilizar muy pronto y hay otros niños que tardaron un poquito más, que es ese periodo del silent period, el periodo de silencio, que se llama, que es una etapa en la que ellos están, como si dijésemos, asimilando todo lo que están escuchando en el aula para después, un día, empezar a utilizarlo y empezar a producir. Una cosa muy importante también es que hay que tener en cuenta que hay que decirles a los papás y a las mamás que los niños no van a acabar hablando la lengua de Shakespeare como Shakespeare cuando acabe la etapa infantil, ni siquiera cuando acabe la etapa de primaria, ¿vale? Que lo que estamos haciendo es ponerlos en contacto por primera vez con otra lengua diferente a la que oyen a su alrededor, con otro código diferente. Y, por ejemplo, una cosa que hacen mucho los niños a estas edades es el periodo guachi-guachi, que llamo yo, que es que muchas veces ellos se salen al patio o entre ellos empiezan a hablar guachi-guachi, 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 que mucha gente dice, pero ¿y esto? Bueno, pues el guachi-guachi es la primera conciencia que toman estos niños de que hay o están escuchando una lengua que tiene unos sonidos totalmente diferentes a los de su propia lengua. Y ese guachi-guachi es el paso, es el transfer que ellos hacen a la lengua extranjera. Como todavía no tienen adquirido todo el código de la lengua, poco a poco irán sustituyendo el guachi-guachi por el hello, good morning, how are you, can I go to the toilet, etcétera, etcétera. Muy bien, ese periodo de transición, dijéramos, ¿no? Exactamente. Claro, porque como tú comentabas ahora, el inglés en este caso, que es su especialidad, tiene sonidos bastante diferentes al español. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a transferir esos sonidos que son diferentes? Necesitamos técnicas específicas, nos tenemos que parar mucho en el sonido porque a estas edades entiendo que es el mejor momento para adquirir y para entender bien esos sonidos y poder producirlos. Efectivamente, bueno, hay muchos estudios también que lo avalan a nivel neurolingüístico y neuropsicológico que dicen que el oído humano hasta la edad de los 7 años puede reproducir cualquier sonido de su entorno, ¿vale? Pero a partir de los 7 años esa capacidad se va perdiendo o se va reduciendo hasta que se quedan solo con los de su entorno más inmediato. Claro. Con lo cual, cuanto antes empiecen a escuchar sonidos de otro entorno, más capaces serán de reproducirlos con más nitidez o con mayor, más iguales a lo que escuchan. Que tampoco se trata de tener niños que tengan un native-like acento, o sea, un acento nativo, sino que desarrollen su propio acento, pero sí, por ejemplo, que sean capaces de articular los sonidos correctamente. Porque muchas veces un hablante nativo, puede no entendernos porque estemos articulando incorrectamente el sonido, no porque tengamos una pronunciación u otra. De hecho, dentro del propio Reino Unido
hay diferentes acentos. Claro. O sea que el problema no es el acento en sí, sino el punto de articulación. Entonces, Claro. para esto, y precisamente otra vez basándonos en la oralidad, lo que trabajamos son phonics, que mucha gente lo traduce como fonética, pero no es fonética, sino que es la oralidad. Es decir, Claro. es la fonación, es el trabajar el aparato fonador, el trabajar en los diferentes puntos de articulación, las diferentes partes de la lengua donde se colocan en el aparato fonador para emitir esos sonidos. Entonces, efectivamente, como bien decías, Monse, hay sonidos en inglés, por ejemplo, en el caso de inglés yo hablo, que es el que más conozco, que son totalmente distintos que en español o que incluso no existen en español. Con lo cual, al alumnado hay que enseñarle dónde la forma de articularlos correctamente para cuando los vean o bien para leer o bien para escribir, sepan cómo reproducirlos correctamente o cuando los escuchen, sepan transcribirlos correctamente. Entonces esto se hace a través del método de fonética se llama fonética sintética mal traducido, pero en realidad es lo que te digo, es el trabajo fónico a nivel oral de reconocer los sonidos de la lengua inglesa que se van introduciendo uno en cada sesión, se van revisitando todos los anteriores hasta que son capaces de unir varios sonidos y hacer sonar unidades más largas como son las palabras y posteriormente las oraciones. Entonces, cuando el alumnado ya es capaz también de relacionar el sonido con la grafía correspondiente, le va a resultar muy fácil cuando vea 3 o 4 grafías juntas sonarlas, es decir, leer, y cuando escuche ciertos sonidos, su cerebro los va a escribir mentalmente, los va a reproducir, segmentar, y es cuando podrán empezar también con la escritura. Entonces, en la etapa de infantil lo que hacemos es ponerlos en contacto por primera vez con todo el código de sonidos fónico, con todo el código fónico de la lengua inglesa. Entonces, hay que ir más despacito con lo que hacen los niños nativos, por ejemplo, pues porque para nosotros hay sonidos que son más complejos y que no tenemos y que hay que trabajar un poco más. Otros sí que los tenemos, con el mismo punto de articulación y todo, con lo cual en esos vamos más rápido. Entonces, por eso trabajamos con ese método fónico que no es trabajar con el nombre de la letra, sino con el sonido de las letras. Y esto, de hecho, mucho profesorado castellano, profesores de aula, ya están viendo, y ya en muchísimas editoriales también españolas están viendo todas las ventajas de los métodos fónicos, y cada vez hay más profesorado en español utilizando también métodos fónicos basados en la oralidad en educación infantil. Claro, que siguiendo lo que tú nos habías comentado al inicio, si está basado en la oralidad, para un alumno, una alumna de 3, 4 o 5 años le debe ser mucho más sencillo recibirlo, ¿no? También de manera oral, claro que sí. Claro, si precisamente lo que estamos haciendo es trabajar con ellos oral, canciones, etcétera, etcétera, pues por ejemplo, una de las cosas que te decía, las canciones, las nursery rhymes, muchos cuentos que tienen rima, todas estas rimas, que es parte también del aprendizaje de los sonidos, pues en inglés hay muchas palabras que se forman dejando la parte final, que se llama precisamente rima, y se cambia la parte inicial, es decir, pues el tipo de cat, pues tenemos cat, hat, fat, mat, sat, solo cambia la primera parte y la última se conserva, con lo cual lo que hacemos es trabajar una cantidad ingente de vocabulario de forma contextualizada, no porque si de repente toca dar las partes de la casa, no, toca ese vocabulario porque estamos trabajando esa familia, y el alumnado, aparte de aprender correctamente el punto de articulación, etcétera, el alumnado no nativo lo que aprende es una cantidad tremenda de vocabulario, y todo basado en la oralidad. ¿Verdad? Y en ese punto de articulación que decías que era lo más importante a la hora de producir un sonido, independientemente del acento que podamos tener cada uno de nosotros al hablar la lengua extranjera. Exactamente, porque además los profes van a ser los primeros modelos para los alumnos, con lo cual lo habitual es que los profes adquieran el acento que tiene el profe. Es decir, si tienen un profe con un acento más americano, van a tender a hacer el acento más americano y decir 20 en vez de 20, por ejemplo. Yo, en mi caso, mis alumnos dicen mucho la U, porque mi acento original es del norte de Inglaterra, y como allí la U se pronuncia, pues yo digo duck, digo bus, pero eso existe, y de hecho luego pasan a manos de otro compañero o de compañera y dicen, eso no se dice así, se dice duck, se dice duck. Bueno, es que al final depende de dónde te vayas a encontrar, y un hablante nativo te va a entender igual duck que duck, porque si haces correctamente la articulación de los sonidos en la palabra,
ellos saben a qué te vas a referir. Claro, perfecto, muy bien. Por lo tanto, lo que nos llevamos de esta conversación que hemos tenido contigo tan interesante es el trabajar cuanto antes posible una lengua extranjera para poder exponer a nuestros alumnos, nuestras alumnas, a los sonidos, a todas aquellas canciones, juegos, rimas que podamos. Exacto. De manera lo más natural posible, pues como hacemos con nuestra lengua materna. Exacto. Para que naturalmente vayan adquiriendo esos sonidos de la lengua, ese vocabulario, esas expresiones, y que poquito a poquito empiecen a utilizarlas después de lo que me ha encantado, que has dicho, el wachi wachi moment, que me ha parecido fantástico, y que es esa transición entre la lengua materna y el empezar a hablar una lengua extranjera. ¿Hay alguna cosa que quieras añadir, alguna idea que tú utilices en el aula que quieras compartir con todos nuestros oyentes? Bueno, ideas fundamentalmente es eso, el establecer al principio de las sesiones unas rutinas para que los niños también se sientan seguros porque saben ya qué va a venir después, qué va a pasar, que son las rutinas del calendario, de ver quién está aquí en el cole o en casa, vemos la estación del año, el tiempo atmosférico, hacemos todas las semanas una nursery rhyme diferente, con lo cual también acaban el año con un montón de aprender de cancioncillas de nursery rhymes, y sobre todo eso, el disfrutar, el hacerles disfrutar, el hacerles que experimenten mucho con el lenguaje a nivel oral, incluso aunque metan la pata, yo siempre les digo, venga, vamos a intentarlo otra vez, lo estáis haciendo muy bien, hacerles siempre mucho praising, darles mucha coba de que lo están haciendo fenomenal, porque todo eso les trae para arriba. Y claro, ya os digo que incluso llegan momentos en los que con esta experimentación del lenguaje ellos mismos se atreven a lanzarse y a decir, bueno, a ver si esto cuela. Yo tuve el caso, por ejemplo, de una niña que estábamos trabajando con los animales y Ana apareció de repente un mapache y dijo, ya, esto es un mapache. Y lo dijo con una pronunciación perfecta en inglés. Dije, very good, but in English we say that's a raccoon. Pero ella dijo mapache porque ya se aprendió una regla del inglés que cuando veía al fondo, al final la quita, sin yo tener que decirle nada. Y la P la hizo perfectamente plosiva, con lo cual ya se atrevió porque ya se vio con ciertas herramientas para hacer sus incursiones en la lengua. Entonces eso, sobre todo animarles y sobre todo disfrutar mucho con ellos y como ellos disfrutan. Hacer las clases muy amenas, muy orales, sí que es lo que te digo, muchas veces acabas cansado porque hay que cambiar mucha energía. Hay que gestualizar, hay que gesticular mucho, pero les ves esas caras de dime que yo quiero aprender, claro que sí. Eso lo es lo mejor. Absolutamente todo. Claro que sí. Qué bonito y qué bien esa alumna tan motivada y con... Claro, y aprendiendo también y aplicando, ¿verdad? Todo lo que estaba aprendiendo a una palabra nueva que no conocía en inglés. Fantástico. Seguro que muchos de las personas que nos estén escuchando, si son profesores o profesoras de inglés o enseñan en inglés, como nos ha comentado Ángela, en infantil, pues seguramente tienen muchísimas anécdotas de este estilo y que estoy segura que también les habrá gustado muchísimo vivir y ojalá pues en algún momento puedan compartirlas también con nosotros. Ojalá. Pues, y reivindico nuevamente lo de que tenemos que ver el inglés no como una asignatura. El inglés es una lengua viva y es lo que hay que hacer, utilizar la lengua de forma funcional y pragmática. No es una asignatura, es una forma de comunicación. Y así es como tenemos que enseñarle a los alumnos a utilizarlo. Exacto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Ángela. Muchísimas gracias por tu colaboración, por tu participación, por compartir toda tu experiencia y además tus anécdotas que me han encantado. Y ha sido un placer, tenerte contigo y poder charlar en este ratito. Muchas gracias, Monse. El placer ha sido mío como siempre. Y muchísimas gracias a todos los que nos escucháis. Esperamos que este episodio os haya gustado, os haya divertido también y en algún momento os pueda ayudar pues a añadir cosas dentro de vuestro día a día en el aula o a saber más si no sois profesores o profesoras. Muchísimas gracias y no olvidéis escucharnos en Horizontes Educativos. Hasta pronto. Gracias por escuchar Horizontes Educativos. No olvidéis seguirnos para estar al día con vuestro podcast sobre educación.